¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciables doctorantes. Para mí es un placer volver a saludarlos nuevamente por este medio. Bienvenidos a una videocápsula más de la materia Filosofía de la Educación. En esta videocápsula vamos a hablar un poco acerca de lo que es la época moderna y contemporánea en los temas enfocados en la filosofía de la educación. Vamos a comenzar hablando por un gran filósofo como lo es Paulo Freire. Paulo Freire, como todos sabemos, fue un filósofo muy importante que ha dado grandes aportes dentro de lo que es la educación. La educación para Paulo es un proceso de transformación personal y social que se enfatiza en la importancia del diálogo e involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Él habla mucho acerca de que es importante que dentro del proceso de aprendizaje se vea marcada lo que es la participación activa de los estudiantes. Es decir, dentro de las aulas de clases es importante eh, tener estrategias en las cuales podamos lograr que el alumno quiera participar, quiera integrarse, quiera aportar un poco de lo que piensa acerca de los temas que se ven. Y esto es fundamental, pues al final de cuentas sabemos que cuando esto sucede dentro de las clases, podemos decir que una clase se vuelve mucho más amena y mucho más enriquecedora. Freire propone una educación basada en el diálogo y la participación activa del estudiante, porque al final esto logra entre el educador y el estudiante que sean coparticipantes en la construcción del conocimiento. Justo algo como decíamos en alguna de las videocápsulas anteriores. Al final logramos juntos la construcción del conocimiento. Esto quiere decir no hay autoritarismo, no es únicamente lo que el docente diga, no es únicamente lo que el maestro llegue a darte como clase, sino también lograr una coparticipación en la cual ambas partes puedan enriquecerse y al final de cuentas esto nos lleva a la construcción precisamente de lo que es el conocimiento, puesto que si solo nos quedamos con el hecho de si trabajamos con niños ponerles a hacer algo o copiar o replicar algo sin que haya un proceso analítico de dicha actividad, o si trabajamos con adolescentes y lo mismo, únicamente les pedimos ciertas actividades en las cuales no hay una retroalimentación, no hay un aporte por parte del estudiante, pues digamos que no es tan enriquecedor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no sabemos si el alumno se quedó con dudas, si lo entendió de la forma en la que se explicó, si tiene un punto de vista diferente. Por eso es que es muy importante crear dentro del aula un ambiente que nos lleve a una coparticipación y que enriquezca a ambas partes para que juntos podamos construir el conocimiento dentro del aula, que al final de cuentas este viene siendo un objetivo fundamental dentro de la educación hoy en día. En nuestra época actual sabemos, como he mencionado, que es fundamental llevar al alumno hacia ese pensamiento propio, hacia ese pensamiento analítico que le permita a él poder tener las herramientas de expresar su punto de vista ante algo. Según Freire, la educación debe utilizarse para empoderar a las personas y crear precisamente un cambio social, puesto que a nosotros adquirir nuevos conocimientos podemos ser personas que conozcan más acerca de sus derechos y sobre el funcionamiento de la vida en sociedad. Por tal razón nos llevan a un impacto, a un cambio social, a ver las cosas de una manera diferente y no únicamente como nos las han contado o nos habían dicho que era, sino a una realidad y poder precisamente analizar esa realidad y saber si todo lo que está pasando en mi contexto es o no lo adecuado y saber tomar mis propias decisiones. Por eso es que debe de ser crear alumnos mucho más autónomos. La obra maestra de Freire se llamó La pedagogía del oprimido
y esta propone una educación liberadora que permita a los estudiantes desarrollar una conciencia crítica de la realidad social y política en la que viven. Justo lo que yo decía ese rato, poder hacer un análisis contextual de acuerdo a dónde nos encontramos, en dónde estamos, saber si es o no lo adecuado y qué cambios o de qué manera puedo crear alternativas para lograr precisamente un cambio social o una mejora dentro de la sociedad. Para Frey, la educación es un canto de amor, de coraje hacia la realidad, que no teme y que más bien busca transformar con espíritu comprometido y fraternal. Eso es para Frey la educación, buscar un cambio, pero un cambio realmente con cierto compromiso. También vamos a hablar un poco acerca de Dewey. Sabemos que él fue un filósofo y pedagogo estadounidense que propuso una teoría educativa, la cual está basada en la experiencia y la práctica. Según este autor, la educación debe ser activa, experimental, social y también debe de ser, y esto es muy importante, democrática. ¿Cuáles deben de ser algunos de los puntos principales al hablar de esta teoría que propone Dewey? Para comenzar, para poder construir este tipo de educación, vamos a hablar de lo que es el aprendizaje experiencial. Pues nuestro filósofo creía que el aprendizaje debía ser una experiencia activa y práctica en que los estudiantes pudieran aplicar lo que aprendían en situaciones reales. Como bien decía, no estamos peleados con lo que es la memorización, pero deben de ir de la mano. ¿Por qué? Porque a través de la experiencia podemos lograr llevar al alumno a una experiencia real. ¿Para qué? Para que desde esa experiencia real él pueda hacer un análisis, pero un análisis, repito, basado en realidad, no únicamente en suposiciones, lo cual lo va a llevar a una mejor construcción del conocimiento. También para este autor, para este filósofo, es muy importante la participación activa, al igual que para Freud. Pues al tener a los estudiantes involucrados o que se van involucrando activamente en este proceso de aprendizaje, pueden ser menos receptores pasivos de la información, lo cual quiere decir que son receptores al final de cuentas activos y que van en construcción de su propio conocimiento y por lo cual van a analizar ciertas situaciones que les lleven a tomar decisiones adecuadas. También tenemos la resolución de problemas. Dewey decía mucho que la importancia de enseñar a los estudiantes a resolver problemas del mundo real es básica en lugar de simplemente memorizar la información. A través de cuestiones reales, enfrentarnos con la realidad muchas veces es aquello que fortalece nuestro propio conocimiento. Un ejemplo claro de esto es cuando egresamos, por ejemplo, de una profesión. Tenemos el conocimiento teórico muchas veces, pero lo que nos hace falta en sí es el conocimiento a través de la experiencia, el conocimiento práctico y muchas veces se tiene miedo al darse ya de topes con la realidad, porque siempre lo he dicho, a veces quisiéramos en todas las profesiones del mundo tener un manual que nos dijera paso a paso cómo intervenir o cómo hacer las cosas de acuerdo a cada situación que se nos presenta, pero eso no es posible porque al final de cuentas nosotros vamos a ir creando nuestras propias estrategias, nuestros propios métodos, nuestras propias formas de resolución de conflicto, pues a través precisamente de la experiencia, ¿no? De aquello que al toparnos con la realidad vamos a ir adquiriendo. Entonces, al final de todo esto, a través de la resolución de problemas reales, es cuando nosotros realmente adquirimos esa experiencia y decimos, es de esta forma, ¿no? O sea, me lo habían enseñado de esta forma, pero ahora se me presenta de esta y entonces tengo que resolver de esta manera. También nos habla en su teoría de un enfoque social. La educación debe estar orientada hacia la sociedad y hacia la comunidad y no solamente hacia el individuo. Es decir, debe de estar enfocada hacia todo aquello que nos rodea. Finalmente, si nos educamos, y eso nos sirve a nosotros para mejorar
a nosotros mismos para ser mejores personas y para seguir creciendo personal o profesionalmente, esto también nos sirve a poder llevar mejores relaciones dentro de la sociedad. También nos habla de un enfoque democrático. En esto, Dewey creía que la educación debería ser siempre democrática, lo cual quiere decir que los estudiantes deben siempre tener voz y voto en el proceso educativo. No es únicamente lo que el docente diga, vamos a hacer de vez en cuando, también es importante de acuerdo a los temas, a las cosas que se van a trabajar, dar esa oportunidad de que todos puedan expresar su opinión, cómo les gustaría trabajar el día de hoy, cómo les gustaría hacer las cosas del día de hoy, qué piensan frente a ciertos temas. Debe de ser democrático. No únicamente yo soy un ejemplo claro de esto es cuando iniciamos clases y construimos un reglamento, ¿no? Es importante involucrar a todos nuestros alumnos, independientemente de la edad en la que estén. Es importante involucrar a nuestros alumnos y decir, bueno, construyamos juntos un reglamento, o sea, lo hagamos juntos. Y es muy diferente a decir, aquí está el reglamento y estas son mis reglas y esto es lo que quiero que hagan. A decir, a ver chicos, elaboremos un reglamento que como lo estamos haciendo juntos, todavía es más probable que todos están construyendo y están mencionando cuáles son sus intereses y por tal razón puede ser todavía más viable para que los mismos alumnos puedan respetar precisamente sus reglas porque son reglas que han sido impuestas finalmente por ellos. Este es un leve ejemplo de actividades en las cuales sí podemos darles la oportunidad de que exista esa democracia y de que juntos podamos tomar ciertas decisiones. No únicamente yo por ser el docente y tú me obedeces porque eres el alumno, no. Las ponemos ambos porque tú, alumno, me respetas a mí, pero yo, maestro, también te respeto a ti. Por eso el papel del docente juega un papel fundamental dentro del proceso de enseñanza. Bueno, hemos llegado al final de nuestra cápsula. Es, repito, un gusto para mí poder estar con ustedes. Espero que esta cápsula puedan ustedes analizarla, sea de su agrado. Y repito, cualquier situación en la que ustedes requieran mi apoyo, estoy para servirles con mucho gusto. Agradezco mucho la atención prestada a esta videocápsula y nos vemos en la próxima.